a grabar. Ya. Aquí te presento mi PPT y ahí podemos ver, mira, una familia feliz y desde luego, chicos, cuando hablamos de una correcta nutrición, la nutrición también tiene que estar a la mano, a la par del esfuerzo físico, del desgaste físico. Debemos hacer que nuestra vida tenga una parte de deporte. Ahora, en la medida que sea posible, un niño es mucho más activo, un joven también, una persona adulta no tanto, y los abuelitos en algunos casos basta caminar. Pero la parte de deporte siempre debe formar parte de nuestra buena nutrición. Ahora, ¿qué es nutrición? Es un proceso biológico por el que el organismo asimila los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento y crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. ¿Ya? Entonces, es el proceso de llevar a mi organismo todos aquellos alimentos sólidos y líquidos que éste necesita. ¿Con qué fin los alimentamos? ¿De darnos los gustitos? No. El fin supremo de la alimentación es hacer que nuestro cuerpo viva saludable y pueda cumplir todas sus funciones vitales. Ese es el fin supremo de la nutrición. Ahora, ¿qué características debe tener la nutrición? La nutrición hace referencia a los nutrientes, que comprenden los alimentos y comprenden un conjunto de fenómenos involuntarios, como por ejemplo que una vez que el alimento llega a tu boca, tus aparatos lo ingresan, lo ingieren, lo procesan, lo absorben, lo seleccionan y de repente lo expulsan a aquellas sustancias que no sirven. Durante ese proceso tú has ido pensando, ahora esto absorbo, ahora esto lo digiero. No, es un proceso involuntario. Ahora, la alimentación va a comprender un conjunto de acciones voluntarias y conscientes que van dirigidos por la elección, la preparación y la ingestión de los alimentos. Por ejemplo, tú dices la elección. Yo quiero elegir aquello que me gusta, me da a elegir. Yo quiero esto sancochado, yo quiero esto frito, yo quiero muy cocinado. Entonces, nutrirse es un acto involuntario, pero alimentarse es un acto voluntario. Yo lo puedo decidir. ¿Ya? Esa es la diferencia en nutrición y alimentación. Ahora, existen tipos de nutrición y debemos tener muy en cuenta. Hay nutrición autótrofa. ¿Y quiénes son autótrofos por excelencia? Las plantas. ¿Y por qué son autótrofos por excelencia? Porque son los únicos capaces de fabricar su propio alimento. En un proceso vital, ¿cómo se llama ese proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento? ¿Lo saben? Fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas cumplen dos funciones fundamentales. Primero es producir oxígeno y luego producir su propio alimento. ¿Ya? Entonces, aquellos que fabrican su propio alimento son autótrofos, son las plantas, pero cuando hablamos de plantas no solamente hablamos de plantas que tienen tallo, fruto y semilla. Existe una diversidad de plantas en la naturaleza. Las algas, que forman parte de los medios acuáticos del mar, también cumplen la función de fotosíntesis, también son autótrofos. Se dice que el 70% del oxígeno que se produce en nuestro planeta se produce a nivel del mar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de seres autótrofos, también estamos hablando de algas. Así como hay organismos autótrofos, también existen organismos heterótrofos. ¿Y quiénes son los heterótrofos? Son todos aquellos animales que no son capaces de fabricar su alimento, que van a depender de un autótrofo. ¿Quiénes están ahí? Están todos aquellos seres vivos diferentes a las plantas. Todos somos autótrofos. Algunos van a ser herbívoros, otros van a ser carnívoros, pero todos dependemos de ellos, de los organismos autótrofos. Bien,
Ya sabemos quiénes son autótrofos y quiénes son heterótrofos. Debemos recordar ahora qué son los alimentos. Habíamos dicho los alimentos son aquellas sustancias que nos van a proporcionar nutrientes que el cuerpo necesita. Pero dentro de estos alimentos existen 3 grupos que tú debes tener en cuenta. El primer grupo lo constituyen los alimentos constructores. ¿Quiénes son los alimentos constructores? Son aquellos alimentos que sirven para construir o formar o reparar nuestros órganos dañados. ¿Quiénes construyen, forman y reparan mis órganos dañados? Chicos, son las proteínas. Las proteínas son alimentos constructores. Por ejemplo, si tú estás muy enfermo y necesitas pues nutrientes, ¿qué tipo de alimentos debes consumir? Alimentos de origen proteico. Desde luego, dependiendo de qué tipo de alimentos van a permitir mi enfermedad. Pero siempre tienen que ser de origen proteico. Yo recuerdo mucho, hace tiempo, un chico había sido asaltado, ¿ya? Y a este chico le habían producido mucho daño, y además de sus operaciones que había hecho, le habían dañado la cara, ¿ya? Y la mamá me decía, ¿no? El médico me ha dicho que mi hijo debe comer muchas frutas, porque dice que las frutas son sustancias que van a ayudar a la cicatrización. Y la señora a su hijo le compraba un grupo de frutas de diferentes colores todos los días y le daba, y de manera natural y con toda casta. Luego de un tiempo me contó que la cicatriz que al chico le había producido, sobre todo en la cara, porque era un adolescente, y la mamá se preocupaba mucho como toda mamá, me dijo que le había ido muy bien con el tratamiento, además, bueno, de los cuidados que le había dado el médico, con el tratamiento que la mamá había tenido muy riguroso acerca del consumo de frutas, ¿ya? Especialmente me habló del durazno. Entonces, ellos son alimentos reparadores, chicos. Luego, los alimentos energéticos por excelencia son los carbohidratos, donde están incluidos los azúcares y las harinas. Pero como el video nos decía, hay 2 tipos de carbohidratos. Hay carbohidratos saludables y hay carbohidratos, el que nosotros conocemos como chatarras. Esos carbohidratos chatarras nos engordan, nos dan gran cantidad de calorías, nos engordan, pero no nos nutren, porque el tipo de calorías que nos dan es de uso inmediato. Por ejemplo, aquellos chicos que consumen muchos dulces, esos procesados, por ejemplo, total chocolate, caramelos, chocolate, estos alimentos que vendían en el recreo son muy activos. ¿Por qué cuando yo me como un chocolate quiero saltar, quiero bailar, quiero molestar, quiero pararme, ¿Por qué? Porque los carbohidratos me dan energía de manera inmediata. ¿A usted no le han dicho cuando tiene mucha tarea, quiere hacer mucho, te dice, cómprate un chocolate y el chocolate te va a mantener activo? Es fuente de energía inmediata, pero esa es la energía, esos son los alimentos chatarras, que si yo lo como en gran cantidad, voy a engordar, porque estos tienden a crear dependencia. Yo quiero uno, más tarde quiero otro, y más tarde quiero otro, y mañana que mamá sale al mercado le pido 5, y mamá, que según ella me quiere mucho, me trae 10. Entonces crean dependencia estos tipos de alimentos. Los carbohidratos son alimentos altamente energéticos, pero debo basar pues mi consumo de carbohidratos de repente en el pan integral, en las frutas. También la papa es muy saludable porque además de tener almidón, tiene vitamina C. Pero cuando yo decido comer papitas, por ejemplo, que sean las papitas sancochadas y no las papitas fritas, todos aquellos alimentos que resultan de freírlos son muy nocivos en grandes cantidades, ¿ya? De preferencia sancochados. Igual, el huevo, que es de origen proteico, si yo quiero consumir porque quiero nutrirme, de preferencia debo consumir huevo sancochado, ¿ya? Evitar el consumo de frituras,
todo sancochado. En todo caso, si tengo que freír, es el aceite de oliva, de preferencia. Entonces, los carbohidratos son energéticos, son los que me van a dar la energía que mi cuerpo necesita para cumplir mis funciones. Y los elementos protectores son aquellos esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Ellos son las vitaminas y los minerales. ¿Y dónde hay vitaminas y minerales? En las frutas y los frutos. Y dice que los de color verde son mucho más nutritivos. Entonces, por eso sería más saludable que en vez de mamá que nos traiga 10 chocolates, nos trajera un buen kilo de una de estas frutas tan ricas de estación. Ahora hay mandarina, ahora he visto, ya pasó el tiempo de la sandía. Entonces, debe irnos cambiando los tipos de frutas para que pueda ser agradable a mi paladar. También podría ser que si, por ejemplo, no me gusta estar masticando las frutas, no puedo picarlos en cuadraditos, también puedo hacer un buen jugo concentrado de frutas. De repente le puedo combinar con leche. Entonces, ¿qué me puedo tomar a media mañana? A esa hora que es mi recreo, yo puedo tener una buena dosis de repente de una ensaladita de verduras a punto de limón y con un poquito de sal y de repente con unas rodajas de papita. O yo a esta media mañana puedo tener un buen tazón de jugo que le puedo echar de repente leche. Y cuando se hace jugos de frutas, de preferencia hay que utilizar solamente el dulce de la fruta, no utilizar más azúcar del que ya la fruta lo tiene. ¿Ya? Entonces, los alimentos protectores por excelencia constituyen las vitaminas y minerales. ¿Y dónde hay en mayor concentración? En las frutas y en las verduras. ¿Ya? Entonces, ahora, debemos hablar de algo que siempre está detrás de nosotros, la dieta. Pero nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es la dieta. Porque cuando a nosotros nos dicen, te veo gorda, ya no te da tu pan